ya para ir terminando. Y finalmente está el tema del modelo de eficiente control descentralizado. Para lo cual, como les decía, la siguiente, fíjense bien, ¿no? La siguiente, Martín. Miren, esa es la realidad del control, pues por eso ustedes cada vez que van en su semana de representación y conocen sus realidades, ¿no? Las conocen perfectamente, generan una enorme demanda de denuncias que nos llegan a la Contraloría. ¿Por qué? Porque la Contraloría y el sistema de control no llega ahí donde están las poblaciones. O sea, el 91% de los municipios distritales en el Perú, o sea, quiten los distritos de Lima y los de las principales ciudades, y en todos los otros distritos del Perú no hay control. No hay oficinas de control institucional y la Contraloría desde Lima no puede llegar. Entonces necesitamos cambiar esa realidad. Y no solamente, la siguiente por favor, no solamente esa realidad, sino que hay un montón de jefes de OSI en aquellas instituciones en las que sí hay OSI, donde ya pues prácticamente su imparcialidad y su independencia es muy discutible, ¿no? Porque, o sea, imagínense, yo he encontrado jefes de OSI que hace 24 años están en ese puesto. Y ¿cómo el Contralor va a ser así? O sea, es por eso que estamos cambiando las reglas ahí. O sea, un jefe de OSI solamente puede estar 3 años en su circunscripción y punto, y ahí después hay que rotarlo. Porque no se puede, ¿no? Si quizá 3 años, bueno, podemos discutir eso, congresista, pero 3 años, ¿por qué? Yo decía, en 3 años es capaz de entender perfectamente el negocio y de producir. Y es un tiempo razonable en el cual no genera tantos vínculos, ¿no? Que afectan su independencia. Y para eso, como les decía, no necesitamos más recursos, ¿no? Al menos no intertemporalmente en el año 2018. Lo que necesitamos es hacer la transferencia, es identificar todos estos gastos, la siguiente, Martín, y de todos los gobiernos, por eso que les decía, para el año 2018, mi meta es a fines del 2018, en diciembre del 2018, ¿no? Ya debería estar prácticamente concluido el proceso de trasvase de todas las personas que trabajan en las OSIs, en todas las OSIs a nivel nacional y en todas las OSIs a nivel de los gobiernos regionales, que están bajo la modalidad de contratación de CAS o locadores, ya deben ser parte de la Contraloría. Y eso es relativamente fácil. Ahí en la discusión presupuestaria vamos a hacer a través de la presidencia, alcanzarles un proyecto de artículo, ¿no? Para que lo tengan a bien considerar, que lo que hay que hacer es, la plata que financia esa gente está en las propias organizaciones que ahorita los contratan. Necesitamos que esa plata pase a la Contraloría. Es decir, identificamos en la cadena presupuestaria del control interno, y estamos hablando, según los registros del CIAF, de alrededor de unos 100 millones de soles, y por la partida de bienes y servicios para ver el tema de los CAS y del tema locador, y hay una disposición para que en el mes de enero me hagan una transferencia financiera, todos y cada uno de los pliegos de ese monto, punto, a solicitud del Contralor, se acabó. Ya está. Y con eso, toda la plata en enero va a estar dentro de la Contraloría, del pliego de Contraloría, y la misma gente que está trabajando ahí se va a quedar en su sitio, pero ahora va a depender y va a ser contratada por nosotros. E incluso estaba pensando de que para ahorrarnos el proceso de volver a hacer la contratación CAS, si es la misma gente, bueno, hagamos que al amparo de la ley una permuta del empleador y listo. Entonces, la idea es que a diciembre del 2018 gran parte de las OSIs dependan íntegramente de la Contraloría. Y si esto lo agregamos con otro asunto importante, y ya con esto acabo, Presidenta, gran parte de los trabajos que hace la Contraloría, aunque no lo crean, son manuales. Entonces ahí hay una gran ineficiencia y un gran desperdicio de recursos. El ejemplo más crítico son las benditas declaraciones juradas de bienes y rentas, ¿no? ¿Ustedes saben cuántas declaraciones juradas de bienes y rentas ha recibido la Contraloría el año pasado? Ha recibido 54.000. ¿Saben cuántas ha fiscalizado? 35. Tengo una división de más de 20 personas que dice que se llama División de Fiscalización Patrimonial. Pero claro, como todo es manual, ¿no? ¿Por qué? Porque no interopera. Porque no está conectada directamente a SUNAR, a OCE, a Migraciones, a lo central de riesgos de la SBS, etcétera, etcétera. Entonces todo es manual, ¿no? Es más, cuando a mí me preguntaban, me informaban sobre el particular, más bien yo estaba preocupado, no porque ya sabía eso, que prácticamente
el procedimiento de fiscalización que se aplica o de evaluación no surte mucho efecto, eso ya lo sabía. Pero más bien me preocupaba y decía, bueno, ¿y quién ha decidido, cómo se ha decidido a quién van a fiscalizar? Eso está más complicado para mí, porque entonces resulta de que si yo decido, se fiscaliza a esta persona, a este funcionario público, y así no puede ser. Entonces, la lógica de tener la interoperación con todas las bases de datos existentes que no tengan reserva legal debería permitir un proceso de fiscalización masivo, al extremo de que cuando ustedes, y ustedes lo hacen también, cuando todo funcionario público, y es más, paréntesis, ustedes han aprobado una ley en el cual a partir del próximo año ya no está pendiente solo el reglamento que se está discutiendo ahorita en la CAN, de la cual somos miembros, aunque sea observadores todavía, en el cual a partir del próximo año a la Contraloría no van a entrar 54.000 declaraciones juradas que están relacionadas a 24.000 funcionarios públicos, porque como ustedes bien saben, un funcionario público cese en un cargo, tiene que presentar una declaración jurada y cuando entra en otro cargo tiene que presentar otra declaración jurada de apertura. El próximo año todos los funcionarios públicos tienen que presentar declaración jurada, ya no solamente los que tienen relación con el manejo de los recursos públicos o las altas autoridades, todos, el chofer, la secretaria, el asistente, el consejo, todos, porque esa es la ley que se ha aprobado. O sea, van a entrar a la Contraloría tranquilamente las declaraciones juradas de más de 550.000 seres humanos. Imagínense qué vamos a hacer con eso. Entonces, necesitamos indiscutiblemente entrar a un mecanismo de interoperabilidad y análisis de datos. O sea, lo que yo quiero es montar un sistema en el cual, cuando Shaq presenta su declaración jurada y dice que tiene una propiedad, dice no, el propio sistema automáticamente con un mecanismo un algoritmo de inteligencia artificial muy sencillo tiene que decir no tiene una propiedad, tiene dos. Y ningún funcionario público debe ser discrecional en ese análisis. Eso debe ser transparente. Y es por eso de que vamos a proponer un artículo para tener acceso directo, masivo, gratuito, en línea y restricto a todas y cada una de las bases de las instituciones públicas que no tengan reserva legal, a fin de realizar una auditoría remota y control en línea de todas nuestras intervenciones. ¿Esto qué va a permitir? Que nuestro trabajo sea mucho más focal. No necesitamos desplegar auditores que vayan a pedir qué es lo que está pasando con el plan de adquisiciones de una entidad. Eso, con un buen mecanismo de interoperación con OCE y el SEACE lo tenemos, deberíamos tenerlo. Y ir a mirar transacción a partir de un análisis aleatorio de datos que permita decir, fuera de estos rangos, y eso es otro tema que vamos a implementar, lo siguiente, vamos a trabajar con alertas tempranas sobre precios unitarios, costos unitarios. O sea, si normalmente una bolsa de cemento cuesta X, si cuesta más de 2X o más de 3X o más de un rango, pues ahí el sistema nos tiene que decir, oye, algo está pasando en este proceso de contratación. Entonces hay que ir a mirar ese proceso de contratación, no la entidad. Esa es una de las razones por las cuales nuestros informes de auditoría ahora se demoran 3 meses. Porque un informe de auditoría empieza con un análisis de todo el sistema de control interno de la entidad. Ya, en hacer eso nomás se demora un mes. Entonces, todos esos cambios deben permitir establecer un modelo de control eficiente descentralizado que permita mejorar los procesos de selección de personal, el desarrollo permanente de competencias de los operadores, con una adecuada política de traslado y permanencia. Necesitamos tener movilidad por parte de todos los miembros del sistema Contralor a nivel de la República, porque las necesidades de control son dinámicas, van cambiando. Es decir, tenemos que ser capaces de mover a nuestros auditores, como lo estamos haciendo ahora para el caso de la reconstrucción. Garantizar el equipamiento para el desempeño de funciones a través también de un uso masivo de uso de tecnologías de información y comunicaciones. La siguiente. Yo creo que finalmente, porque ya las otras ya les he mencionado, necesitamos reestructurar por completo el PAS, el procedimiento administrativo sancionador. Ustedes saben que el PAS se demora más de 240 días en poder sancionar, 240 días hábiles, entre la fase de instrucción, la fase de primera instancia y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Pero además ahí tenemos un problema de gestión.
y con esto acabo, presidente, muchas gracias, que es, nosotros tenemos 2 salas, ¿no? La sala 1 y 2, cada uno por 5 vocales, escogidos por concurso público. ¿Cuánto producen esas salas? Esas salas producen alrededor de 1000 expedientes entre las 2 al año, 1000 sentencias al año, en segunda instancia. Pero producto del desembalse que estamos haciendo, ¿no?, de este mecanismo ahora, el próximo año van a entrar a este flujo más de 7000 casos. Ustedes bien saben que la responsabilidad administrativa funcional prescribe a los 4 años. Si en los 4 años no hemos sancionado en primera y segunda instancia, frito pescadito. Entonces necesitamos resolver el problema de celeridad ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos que las salas, esas 2, o sea, necesitamos incrementar la capacidad de producción, la capacidad operacional. ¿Cómo lo podemos hacer eso sin demandar mucho recurso público, ¿no? Y de hecho no vamos a demandar ningún recurso público adicional al presupuesto de este año. Lo vamos a hacer con las reingenierías dentro de nuestro propio presupuesto. ¿Cómo así? Necesitamos que el procedimiento no demore 1 año, sea sumario para aquellas acciones, irregularidades de naturaleza flagrante, evidente, manifiesta. Entonces, el proceso ya no va a durar 1 año, va a durar medio año. Con lo cual ahí duplico la capacidad de operación. Pero además, las salas no tienen por qué ser de 5 miembros. Ahorita tengo 10 titulares. Necesito, y 2 salas. Necesito 4 salas, cada una de 3 miembros. Porque en la vida real, estas salas son salas de apelaciones. Son como cualquier corte superior. Son como cualquier tribunal de apelaciones. No necesita ser como la sala suprema en el Poder Judicial, que tiene 5 miembros, necesitan 3. Entonces, con esas 2 medidas, cuadruplico la capacidad de ejecución, con la misma plata, ¿no? Bueno, un poquito más porque hay que contratar un par de miembros del tribunal por concurso público adicionales. Y de esa forma vamos a resolver el problema de la congestión en el procedimiento administrativo sancionador y tener un procedimiento célere y predecible. Y un punto que se los dejo, que nos ha pasado ahora en el tema de, por ejemplo, en el tema de las huelgas, en el tema de la huelga del sector educación, nosotros no podemos procesar administrativa y funcionalmente a las autoridades electas por votación popular. Con lo cual lo que termina sucediendo es que la pita, como siempre, se rompe por el lado más débil. Porque en muchos de los casos son las propias autoridades por elección popular las que toman las decisiones. Incluso toman decisiones formalmente. Emiten memos, emiten oficios, hasta acuerdos, hasta ordenanzas regionales. Y en la ley del procedimiento administrativo sancionador, esas autoridades no están bajo el ámbito de la ley, porque la propia ley los excluye. Estamos proponiendo incluirlos, para que el deslinde de responsabilidades administrativas también incluya a los gobernadores regionales y a los alcaldes. La siguiente. Y finalmente, como les decía, ya lo hemos conversado. Sí, ese es mi más largo. Sí, con esto acabo ya. Ya, lo único que vamos a pedir no es, como les decía, una modificación o una ampliación presupuestal. Dado las restricciones presupuestarias existentes que conocemos muy cercanamente y todos los grandes retos que tiene esta comisión de tratar de hacer cuadrar en la medida de lo posible la priorización de todas estas demandas, nosotros vamos a contribuir con nuestro granito de arena. No voy a pedir ningún no voy a pedir ningún recurso adicional para la Contraloría, solamente estos mecanismos de transferencia de partidas de los pliegos que no demandan recurso adicional alguno al Tesoro, y lo que sí es una demanda adicional para el pago de sentencias judiciales. Tenemos ahí un problema de 165 millones de soles para el pago de pensionistas que ya han activado una serie de mecanismos judiciales en donde no solamente estamos comprendidos nosotros, sino el Ministerio de Economía y Finanzas. Con lo cual espero que pronto podamos llegar a una solución sobre el particular. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Contralor Nelson Schack. Ahora pasamos a los colegas congresistas para que puedan hacer su intervención. En ese orden, como se han ido anotando, tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo.
Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio al señor Contralor de la República. Es grato volverlo a tener después de que lo escuchamos hace algún tiempo cuando él vino a presentarnos la auditoría financiera de la Cuenta General de la República, que además no fue aprobada por el Congreso. Hay algunas inquietudes de los parlamentarios, ciertamente, de cómo estos son atendidos, ya que nosotros también luchamos, al igual que usted, contra la corrupción y con menos recursos que los que tiene la Contraloría de la República. Aunque nos sorprende gratamente de que sea uno de los pliegos, creo que el único, Presidenta, que no ha pedido un aumento en su presupuesto, ¿no? O sea, me parece bien porque hay una capacidad de gestión que es interesante y que hay que merituar. Quiero recordarlo a su antecesor, el Contralor General Edgar Alarcón Tejada. El señor, se lo tengo que recordar, lamentablemente, usted asume activos y pasivos, es parte de... Cuando él hablaba de su presupuesto institucional del año 2017, el vigente, hablaba de un control preventivo en materia de salud, educación, saneamiento en todo el país, sin dejar de ejecutar el control posterior. Es decir, hablaba de la revisión de la legalidad de procesos y actos públicos. Es el presupuesto que usted viene ejecutando y que tenía una prioridad. Si nosotros miramos el país, señor Contralor, a través suyo, señora Presidenta, hay una verdadera demanda insatisfecha en el servicio de salud. Miremos los hospitales, cómo están, no hay absolutamente nada más que enfermos o pacientes precarios de todo tipo de atención que linda a veces con los derechos humanos. En el caso de educación ocurre lo mismo. Tenemos infraestructura educativa que ha sido abandonada y en el tema de saneamiento, infraestructura física, ocurre lo mismo. ¿Cuánto se ha ejecutado y qué objetivos se han logrado con el presupuesto vigente? Porque usted hoy nos presenta un presupuesto de cara al año 2018 y ha enfocado, creo yo, sin temor a equivocarme, el 70% de su presentación en función a la reestructuración, a la reconstrucción del país, en función al fenómeno del niño costero, fuera de todo marco contextual vigente en el país, señor Contralor, porque nosotros estamos en un año preelectoral, estamos en el año 2017, el año 2018 hay elecciones, y es importante mirar a los gobiernos subnacionales que tienen gran cantidad de ejecución de infraestructura física. El tema de las adendas no solamente es un tema que ha llamado la atención en el caso de Chinchero, sino como lo van a ir comentando seguramente los congresistas de la República, todos los contratos que se hacen en gobiernos subnacionales tienen adendas y tienen estimaciones que en su momento no se vieron y que generan sobrecostos, y que si estos sobrecostos no tienen un tipo de filtro, son la manera más sencilla de maquillar los actos de corrupción. Entonces, más allá del niño costero, que es importante y del cual quiero conversar con usted, hay que mirar el país de una manera holística. Sería un error gravísimo que la Contraloría concentre el 100% o el 80% de sus capacidades solo en el fenómeno del niño costero. Y necesitamos que se nos informe de lo que planificó el Contralor Edgar Alarcón Tejada, qué se ha hecho, qué se ha logrado. Oiga usted, el tema de salud debería ser uno de los temas prioritarios en la agenda de la Contraloría General de la República, porque ahí es agravante dejar a personas en estado de vulnerabilidad al margen del servicio de administración de salud pública es una preocupación. Usted ha dado cifras importantes. Una tercera pregunta sería esta, respecto a cómo se ha diversificado este monto de 25.600 millones para el tema de reconstrucción. Y señala que hay un 2% de fortalecimiento institucional, que es 450.000, que yo creo debería ser comprendido dentro del tema de previsiones, ¿no? Porque cuando tú fortaleces la institución, de alguna manera estás trabajando por el tema de previsiones. ¿Cómo va a incidir en este escenario la Contraloría General de la República? En otra pregunta dice usted, hay tantos funcionarios que han sido procesados, nos presentaba unas esquelas, aquí 61 están tras las rejas con detención.
Sin embargo, parece que estamos olvidando cuáles son las competencias de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República lo que hace es retirarlos de la carrera pública. O sea, los hallazgos tienen un fin. ¿Cuántos y qué gestiones ha asumido su gestión, señor Contralor, para que estos malos funcionarios sean retirados de la administración pública? Porque pareciera que usted está hablando como espectador y no como protagonista. Y eso a mí me preocupa, no me causa ninguna gracia. El tema de Majes Iguas 2 es uno de los proyectos más importantes que tiene la región Arequipa. Y el proyecto no solamente está en algunos escenarios polarizados, sino que está siendo operado a través de un proyecto especial. Yo quiero saber cuántos megaproyectos institucionales han tenido intervención y hallazgos de la Contraloría General de la República. Señor Contralor, sé que tenemos una visita en la región de Arequipa, por lo que le agradezco, la semana de representación. Arequipa tiene 2 millones para consultorías, casi 3 millones, porque es 2.600.000. Imagínese que un gobierno subnacional pueda manejar esos montos solo para consultorías. Ahí hay que estar muy atentos, señor Contralor, porque creo que es una preocupación de todos luchar contra la corrupción. Muy agradecida por su respuesta. Gracias, congresista. Le vamos a decir al Contralor que luego que culminen todos los congresistas a hacer su intervención, les vamos a conceder la palabra para que pueda absolver. También saludando la presencia del congresista Sergio Dávila, el congresista Armando Villanueva y la congresista Rosa Bartra. Bien, tiene la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Muchísimas gracias, presidenta, y saludando al señor Contralor por su presencia esta mañana en esta comisión. Efectivamente, aguardamos con mucha expectativa esta iniciativa de reestructuración de la Contraloría General de la República, por supuesto de la reasignación también de los recursos presupuestales que va a demandar. Esto genera expectativa porque evidentemente todos los peruanos en general queremos mejores resultados de control por parte de esta entidad. Y en esa línea, desde el año pasado en realidad, observamos una buena predisposición por parte del Contralor, quien estuvo y quien está actualmente, para acompañar los esfuerzos del Congreso de la República en las visitas de representación que efectuamos y en cuanta acción de control que sugerimos se efectúe también. Particularmente en cuantas veces he sido acompañado en la primera oportunidad por el propio Contralor General y luego por los Contralores regionales al interior de la región que represento, siempre hemos concluido en el reconocimiento de la población a esas acciones. Sin embargo, la característica que se ha dado en cada una de estas visitas es la insatisfacción ciudadana de que más allá de los resultados de las acciones de control, de las pruebas preconstituidas que generalmente concluye la Contraloría, lamentablemente en la esfera fiscal, judicial, esta se bifurca o en todo caso se disemina, ¿no? De tal manera que pierde el efecto que la propia ciudadanía espera. La pregunta ahí es, ¿qué mecanismos está planteando o en todo caso planteará la Contraloría para darle otro valor precisamente a estas pruebas preconstituidas o a las acciones de control que finalmente, reitero, cuando ya van a la esfera de este Poder Judicial o del propio Ministerio Público, lamentablemente allí no hay mucho por hacer ya. Se da el caso también, y esto en la región Loreto, que generalmente los exfuncionarios o los excontralores regionales van a posteriormente laborar en el gobierno de la región, es decir, o son premiados o de alguna manera llevados para, una vez concluida su relación laboral con la Contraloría, formen parte del staff de ejecutivos del gobierno de la región. Es el caso de Loreto, por ejemplo, quien oficia de gerente general, antes trabajó en la Contraloría, lo cual no tiene ningún inconveniente seguramente, pero donde marcamos un punto de distanciamiento en esto.
Yo creo que cuando mencionó que las grandes obras regionales ya no serán auditadas por las OSI, sino por la Contraloría Regional, creo que así lo manifestó, si no escuché mal. ¿Esto cuánto puede garantizar que la acción de control sea realmente efectiva? Porque la corrupción alcanza todos los niveles y por más que no tengas al jefe de la OSI auditándote, sino al Contralor Regional, ¿cómo garantizamos esa efectiva acción de control y la independencia, en todo caso, de este funcionario frente a la ejecución de alguna obra o contrato que haya de un determinado monto que resulte interesante para las esferas de la corrupción? Fundamentalmente eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Sí, le voy a pedir a los colegas congresistas que sean puntuales en su intervención porque tenemos un segundo invitado también que ya está en sala de embajadores. Tiene la palabra el congresista Wilber Rosas. Presidenta, por su intermedio también saludar al Contralor General de la República, al señor Nelson Schack. Yo veo que efectivamente hay un poco de optimismo de parte del Contralor y me parece bien, porque creo que con el periodo que tiene y está empezando, tiene una tarea difícil, pero también es un reto, creo que para él mismo y también para el país. Es una etapa tan difícil para el país, de corrupción generalizada, si la palabra es generalizada, pero en todos los espacios hay corrupción, gobiernos locales, regionales, en el gobierno nacional. Pero justamente donde quiere poner énfasis usted, Contralor, ahí ya han empezado con denuncias que es la reconstrucción con cambios. Y es en la zona donde más se va a invertir. Tengo aquí el comunicado, nada menos que del Colegio de Ingenieros de Piura, de la Universidad de Piura, de la Universidad Privada de Piura, de la Cámara de Comercio, que están denunciando de que se está haciendo un trabajo inútil, insulso, solamente con el propósito de querer hacer actos de corrupción. No lo dicen así, pero se supone que es por eso, ¿no? Es esta cuestión de la descolmatación de los ríos Chira y Piura. Sería bueno que nos diga qué ha hecho ahí. Y hay una persona a quien, yo estuve en Piura y estuve en esta reunión del Colegio de Ingenieros y vi que ahí de quien más sospechan es del ministro de Agricultura y de la gente que tiene el ministro de Agricultura. Él es también piurano. Entonces habría que investigar qué hay allí, Contralor. Creo que es muy fuerte esta situación, porque efectivamente descolmatar, sabiendo que el río lo colmata en cuestión de una hora, a mí me parece un trabajo y un capital invertido por gusto, es para favorecer algunas empresas de estas que están en relación con estos funcionarios y con este ministro, ¿no? La otra cuestión, Contralor, es quién controla al controlador. Yo fui alcalde y se pone una relación se hace un listado de gente que supuestamente son peritos en el control. Y cuando fui alcalde denuncié a unos corruptos y te dan un listado de gente, de consultorías a los cuales uno asiste. Sin embargo, estos terminan siendo parte de los corruptos, porque se hacen pagar los hoteles, les pagan un plus a ellos, incluso al personal que lleva termina pagando el corrupto. O sea, se vuelve una situación terriblemente más corrupta. El que va a controlar termina más corrupto que se convierte en corruptor. Entonces allí yo creo que se tienen que afinar estos controles y también tomar en cuenta qué sanciones, cómo se va a trabajar con esta gente, ¿no? Que terminan siendo parte de este grupo. Y yo sé que ya ahora se está planteando otra forma de control.
es el control concurrente, o sea, es un de acompañamiento permanente. Pero este acompañamiento permanente, como usted dice, necesita de otro tipo de profesionales, no solamente de abogados y contadores, que al final son los que ven qué tipo de faltas hay, pero ya al final de la obra. Pero otra cosa es tener el acompañamiento permanente que pueda ahí necesitar de otro tipo de profesionales, ingenieros civiles, ingenieros agrícolas, que vean las obras de construcción y que hagan un acompañamiento y que no solamente sirva para sancionar y lamentarnos, sino más bien para recomendar y de manera permanente. Pero yo curiosamente escucho que usted ya no necesita más recursos. Yo creo que esto más bien sí necesitaría más recursos. ¿Cómo va a solucionar? No es que estoy en plan de decirle acá vamos a cambiar las cosas, sino que la pregunta es ¿cómo va usted a solucionar esto, no? Porque significa que este tipo de profesionales, que va a ser un ejército de profesionales, porque hay que acompañar efectivamente, necesita de más recursos. Ahora lo otro, y la congresista Aramayo cogió lo de Majes, pero yo como cusqueño quiero ver cómo va a ser, qué se va a hacer con la cuestión del aeropuerto de Cusco, ¿no? Se ha planteado estas famosas APPs que pueden funcionar, nadie está cuestionando su forma, pero nosotros sí en el Frente Amplio lo hemos cuestionado, porque no nos parece, porque esto ha hecho de que la corrupción se ha vuelto mucho más frecuente, ¿no? Y se ha hecho más frecuente con estas famosas adendas. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el aeropuerto de Cusco. El aeropuerto del Cusco, que es una demanda, se va a quedar por la observación de la Contraloría. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué recomendaciones tenemos al respecto, Contralor? Sería importante ahí también ver cuáles son las recomendaciones que tenemos. Yo sé que ustedes no ejecutan las obras, pero sí tienen acciones que puedan recomendarse ahí. Y la otra, con esto termino, Presidenta, es cómo, o sea, el problema no es si son grandes obras, buenas obras y obras de calidad, sino también cuáles son las responsabilidades de carácter ambiental que ahí hay. ¿Cómo controlan? ¿Ustedes tienen niveles de control allí? ¿Cómo se articula entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura? Porque a veces se hacen obras faraónicas, pero que después terminan depredando, malogrando el medio ambiente. Es el caso, por ejemplo, de las mineras que están habiendo en Espinar. Ahí nadie está oponiéndose a la mina. El problema es qué responsabilidad ambiental tienen ahí. Por ejemplo, yo quiero ver lo de la comunidad de Huancané Alto, Huancané Bajo, donde los relaves le han puesto encima de la comunidad y por lo tanto las filtraciones de agua están envenenando. Ahí estaban planteándoles cuánto les van a resarcir por los terrenos. Ahora ya no necesitan, porque la gente ya se ha ido, porque está envenenada. Entonces, me gustaría al respecto, Contralor, tener algunas respuestas.